Hola, Dios bendiga, les saluda el hermano evangelista Fran de la Nación de Chile. Hoy en la actualidad, donde dice la Escritura que por a causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Hoy en día, como vemos en medio de tanto caos, cuántas personas caminan con temores internos en su corazón. Cuántas personas caminan con inseguridades, con miedos. Muchos pensando, saldré de mi casa, volveré a llegar. O saliendo de los hogares, yendo a sus trabajos, diciendo, llegaré a mi trabajo. Muchos son los miedos internos. Hoy en la actualidad se ha elevado una tasa muy alta de depresión. ¿Sabes? Pero tengo una buena noticia. Tengo una buena palabra. ¿Sabe? La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dice el Salmo 34:4. Busqué al Señor, Él me oyó y Él me libró de todos mis temores. Mire, Zaqueo, en el capítulo 19 del libro de Lucas, Zaqueo era un publicano, era un jefe de los publicanos. Era un hombre adinerado, un hombre que tenía dinero y un hombre que vivía en la natalidad de Israel. Que vivía en la natalidad de Israel, pero era menospreciado, era el rechazado. A él no lo tenían como un israelita más. Lo tenían como un publicano, como un ladrón, porque se hacía rico con los pobres. ¿Sabe? Pero Zaqueo, él padecía, aún teniendo todos esos bienes, él padecía de esos miedos internos, de esos temores internos. ¿Sabe? Pero en medio de esa multitud que se le agolpaba al maestro, de aquellos que recibían la sanidad, los milagros, los prodigios del maestro, que recibían las enseñanzas de Jesús. Dice Zaqueo, preguntándose, me imagino que se preguntó en sí, diciendo, ¿quién es este? ¿Un profeta más? ¿Un predicador más? ¿Uno de los patriarcas? No sé. Porque era tanta la fama del maestro, así tal cual como se sigue extendiendo la fama del maestro en estos tiempos. Sí, porque Él es el mismo de ayer y hoy y por los siglos, como dice Hebreos 13:8. Él no cambia, la palabra sigue hablando, la palabra sigue transformando la vida del hombre y por sobre todo aquel que cree, que con un corazón contrito y humillado se decide a escuchar el mensaje de Dios. ¿Sabe? Zaqueo fue tan inteligente, tan sagaz, que vio aquel árbol sicomoro y se subió porque era pequeño de estatura. Zaqueo se subió a aquel árbol y se detuvo Jesús cuando Zaqueo lo empezó a mirar. Y le dijo estas palabras Jesús a Zaqueo. Versículo 5 del capítulo 19 de Lucas. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y dice el versículo 7, y al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Los que murmuraban eran aquellos mismos que seguían a Jesús, los que se agolpaban para verlo. Pero Jesús pensó diferente. Aquellos que recibían las enseñanzas de Jesús no pensaban iguales que el maestro. Aquellos que veían los milagros, los prodigios, no pensaban igual que el maestro. Pero Jesús pensó diferente y le dijo, date prisa, que hoy, date prisa. Es necesario que yo pose en tu casa. Dice la palabra que luego, entonces Zaqueo, puesto en pie, versículo 8, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si en algo he defraudado o alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Y Jesús le dijo,
hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Mire, Jesús le reconoció, le recordó que también Zaqueo, siendo un ladrón, un publicano más, alguien que se hacía rico con los pobres, le recordó Jesús que también él era hijo de Abraham, del padre de la fe, de que también era hebreo, era israelita, que Jesús no lo menospreciaba por su pecado, no lo menospreciaba por la maldad que él hacía. Luego dice la palabra del Señor, del versículo 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo no sé a quién pueda estar hablándole esta palabra. Ayer en la madrugada hablaba con un amigo de la antigüedad, quien me llamó desesperadamente porque estaba afligido, porque tenía su rodilla mala, su pierna hinchada, y que sentía mucho dolor y que lo iban a operar. Pero él me llamó poniendo la confianza en una oración, poniendo la confianza en el único autor y consumador que es Jesucristo. Porque una oración de los que fuimos comprados a precio de sangre vale mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Y esta persona me decía, mi hermano, yo no sé qué hacer. Yo le dije, mira, ¿tienes fe? Y me dijo, ¿qué Dios me va a querer a mí si yo he hecho tantas cosas malas? He delinquido, he estado preso, he matado, cuántas cosas malas no he hecho. Pero sabe que aún en la condición que él se encontraba, yo le hablé que Moisés mató al egipcio. El apóstol Pablo estuvo involucrado en la muerte de Esteban. Perseguía a los cristianos. Y bueno, le hablaba yo en resumen a esta persona, a mi amigo de la antigüedad. Y sabe, en resumidas palabras, por medio de una videollamada, esta persona se rindió a Jesucristo el Señor. Lo recibió como su único Señor y Salvador. Lloraba como un niño. Oramos por sanidad por su pierna y creemos que Dios hizo la obra porque Él es fiel y justo para perdonar y limpiar de toda maldad. Y Él es fiel y justo con la declaración de la palabra. El quebrantado totalmente, y después Él me dijo, ¿sabes qué? Lo que tú me declaraste, me hiciste, me siento como en las nubes, me dijo. Siento una paz tremenda. ¿Sabe? Esta persona durmió bien y despertó mejor. ¿Qué le quiero decir con esto? Que Dios no hace excepción de personas. Jesús le habló diferente a Zaqueo. Jesús en estos tiempos sigue hablándole diferente a los narcotraficantes, sigue hablándole diferente a aquel que anda robando, sigue hablándole diferente a los que trafican, a los que aún por defenderse han matado. Hey, amigo, familia, Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Dios no desprecia por sobre todo aquel que está escuchando el verbo, la palabra de Dios. Clama al Señor. El Salmo 34:4 dice, clamé a Jehová, Él me oyó y Él me libró de todos mis temores. ¿Cuántos temores internos están ahí con inseguridades? Muchas veces mirando el cambio que Dios ha hecho en tu cónyuge, en tu prójimo, en tu familiar, en tu ser querido. Y tú batallando con cuántas luchas internas, miedo interno en tu corazón, cuántas cosas desde la antigüedad. Y no has querido dar el paso de fe porque las tinieblas están ahí maquineando, están acusando. Yo te invito que des el paso de fe, que vengas al Maestro, que dobles tu rodilla a Cristo Jesús, que dobles tu rodilla al Dios del cielo y clames al poder de Dios, al poder que transforma. No te sientas menospreciado, no te sientas con eso, no sigas viviendo con esos miedos, con esos temores internos. Dios
lo puede hacer contigo en estos tiempos por medio de Jesucristo. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de mí, dijo Jesús. Recibe la preciosa semilla del Evangelio y del poder de la palabra. Cristo te ama, amigo. Cristo te ama, amiga. Cristo te ama, familia. Cristo te ama, joven. Dios puede transformar tu vida. Él traslada de las tinieblas su luz admirable. Él es poderoso para hacer milagros, prodigios, sanidades también. Y por sobre todo, el mejor milagro, que tu nombre quede inscrito en los cielos. Así dice literalmente la palabra de Dios en Romanos 10:9. Y esa es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eres salvo por medio de la fe. Eres salvo por medio del nombre poderoso de Jesucristo. Alcanzas salvación y vida eterna. No te sientas con esos temores internos, con esos miedos internos, con esas inseguridades, con esa falta de paternidad, de huerfandad y de rechazo. No digas: de esta copa yo no beberé, porque Dios tiene el poder para transformar al narcotraficante en un mejor empresario. Dios tiene el poder para transformar al delincuente en un hombre de bien, en un padre de familia. Dios tiene el poder para traer la integridad a aquello que está todo desordenado. Porque Dios al huérfano lo hace habitar en familia. Él es padre de huérfano y defensor de viudas también en su santa morada. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Te motivo que busques a Dios, que clames a Jehová, que clames a Dios. Dobla tu rodilla al Dios de Israel y clama al Señor. Líbrame, Señor, límpiame de mis pecados, Señor. Yo te recibo como Señor y Salvador. Cambia mi vida, crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto delante de sus ojos. Enséñame tus mandamientos y viviré. Díselo al Señor con fe. Mire, dice la palabra del Señor así dice literalmente la palabra de Dios en el Salmo 34, versículo 4 en adelante. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente, NTV. Dice: oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza le oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. El que te habla, un día estando muerto en delito y en pecado, totalmente opaco, ajeno a la vida de Dios, se me presentó el Maestro, se me presentó el Raboni, se me presentó el amor de Dios, encerrado en una pieza totalmente drogado, lleno de problemas familiares, también en la calle, de riñas, de peleas por allá y por acá. Teniendo una coraza falsa, porque dentro de mi corazón se hablaba diferente. Porque Dios mira el corazón, Dios no mira la apariencia. Dios tiene el poder para transformar tu vida, para trasladarte de las tinieblas a su luz admirable. Mira lo que dice la palabra del Señor: los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza le oscurecerá el rostro, porque Dios hace un borrón y cuenta nueva. Él transforma, Él cambia. Cristo te ama. Recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Que la palabra haya hablado a tu vida. Cristo te ama. Bendiciones de parte del Señor Jesucristo. Se despide y te bendice en el nombre de Jesucristo el hermano evangelista Fran de la Nación de Chile. Dios bendiga. Bendiciones. Bendiciones.